Panotica, Noniwan, Ipan Totlactolzi, Newan Otoca, Chihuaseoli, Sepan, Namechispan, Noniwan. Mucho gusto de estar aquí, sean bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es Chihuaseoli, 6 Movimiento, es el nombre que el cosmos te pone cuando llegas en el momento de nacer, como dicen los abuelos, cuando recibes el hijillo, el aliento de vida. Y ese hijillo de ese aliento de vida es el mismo Quetzalcóatl. Por eso Quetzalcóatl representa el viento. Pues se dice que cuando uno nace, lo primero que uno hace cuando se da luz, es como cuando sale el temazcal, lo primero que sale es tu cabeza, lo primero que haces es... Entonces en ese momento en el que dejas de ser un ser de agua, por eso Cihuatl, la primera mujer, la mujer agua, ¿no? Cuando tú dejas de ser parte del agua, que comienzas a entrar al mundo, en el mundo donde pisamos, conocemos y estamos, entras en contacto con el hijillo y lo primero que haces es esto, y enseguida viene tu grito de guerra. Es con el que le anuncias al mundo, le anuncias a las esencias, le anuncias a la gente que has llegado y has nacido. Tu primer grito, empiezas a llorar y es cuando empiezas a manifestarte y naces como humano, planta. Entonces recordemos que lo que les decía la sesión pasada o el taller pasado, que en el idioma náhuatl es un idioma inclusivo, donde no necesitamos estar diciendo doctor, doctora, maestro, maestra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces si hay división nada más en el sexo, es decir, Cihuatl es mujer, o Quixtli es varón. Si tú dices Tlácat, últimamente y se ha hecho, Tlácat lo traducen como hombre, pero no, Tlácat es humano o humana, se refiere a las personas que caminan con los pies humanos, que caminan con los ojos, sentidos, donde dicen Homo la Tlacayot o el Tlacayot, la humanidad, ¿vale? La humanidad, todo lo que tiene que ver con el ser humano. El idioma náhuatl, como les decíamos la vez pasada, es un idioma totalmente incluyente, metafórico y aglutinante. ¿Por qué aglutinante? Porque decíamos precisamente que en el náhuatl se trata de tejer con la palabra. Dicen los abuelos que si no lo sientes, no lo dices. Entonces la hipocresía son de los sentimientos que no caben en el náhuatl, por la misma filosofía del idioma. Entonces, si nosotros aprendiéramos náhuatl, nos daríamos cuenta que no necesitamos mentir, no necesitamos ser falsos, y lo que siempre va a abundar es el amor. Es un idioma de amor, y no de amor de una mujer o un hombre a tu lado abrazándote y haciendo el amor todos los días. No es ese amor, sino el amor a las cosas, el amor a la vida, el amor a la muerte, el amor a los animales, el amor a las plantas, el amor a todo lo que conocemos. Por eso en el náhuatl todo se puede reverenciar. Puedes reverenciar tus zapatos, tu playera, tus aretes, a las personas. Puedes reverenciar todo. Lo único que no puedes reverenciar es a ti mismo. Quien te da ese respeto y quien te da esa reverencia, por así decirlo, este amor, es la gente. La gente es la que te da ese respeto. Entonces se trata de que en el náhuatl se trata de trabajar tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, para encontrar una centralidad, empezar a caminar en armonía primeramente contigo, para que puedas encontrar a tu segunda parte, que es una de las misiones de los humanos. Y en el náhuatl es muy importante encontrar tu dualidad. ¿Vale? Entonces somos seres duales, nosotros, así como un hombre y una mujer, pero a la hora de nacer necesitas encontrar esto de la media naranja, pues no es algo parecido, te va a hacer falta para que te complementes. Y tu dualidad no tiene que ser precisamente igual a ti, es precisamente eso, de lo opuesto. Entonces, pues bueno, en este sentido vamos a seguir caminando en el idioma, en su aplicación, en por qué se piensa y se siente así,
Entonces, hace ratito mi carnal decía Tlaxcamati, Tlaxcamati, y eso literalmente lo traducimos como muchas gracias. Pero si nos metemos al idioma, no es un solo gracias, se siente demasiado el amor. O sea, tú le estás diciendo se siente el amor, no le estás diciendo gracias. Entonces, desde el momento en que tú respondes se siente el amor en lugar de un gracias, cambia totalmente lo que estás recibiendo y lo que estás dando. Entonces, la mejor manera de contestar un Tlaxcamati, nosotros decimos Tlaxcamati, y como no sabemos, ¿y cómo dices de nada en náhuatl? Amitla. Y entonces te dicen Tlaxcamati y tú dices Amitla. Él te está diciendo se siente el amor y tú le contestas de nada. Es una falta de respeto eso. Entonces, por eso les decía en la sesión pasada que para aprender el náhuatl hay que desaprender español. Si quieren conocer y traducir el náhuatl como el español, se van a topar precisamente lo que decía mi carnala, que lo que les gustaba en un taller, en unas sesiones que tomó con un profe, es que les enseñaban a través de la filosofía. Bueno, es que precisamente eso es lo más importante antes de aprender náhuatl, porque no es un dialecto, y es un idioma totalmente autónomo, que no le pide prestado a ningún otro idioma palabras para poder expresar lo que se dice. Es un idioma con miles de años de formación. Se dice que viene de Yuconagua, se tienen los registros que vienen desde Utah. Desde allá viene arrastrando. Entonces, muchas cosas de las que ahora conocemos como Jota, como México, Jalisco, Jalapa, realmente son X. Y las X les había dicho que se pronuncian como el sonido de la chinol, el sonido que produce el agua cuando entra en contacto con el fuego. Entonces no es México, es México. Entonces no es Jalisco, es Jalisco. Y así no es Jalapa, es Xalapa. Y entonces van a encontrar muchas las cosas. La X no se pronuncia como S. Entonces ahora cada que se refieren a su país ya no digan México, porque México es una palabra náhuatl que tenemos que revisar. Su identidad y su forma sería México, el lugar de México, el lugar de la gente. Somos mexicas. ¿Por qué somos mexicas? Porque somos la gente de México, ¿vale? Somos la que. ¿Quién es México? México es Huitzilopochtli. ¿Y quién es Huitzilopochtli? Literalmente Huitzilopochtli es colibrí zurdo. A eso se refiere. Huitzil, espina, Huitzilin, espina que zumba, ¿sale? Huitzilopochtli o Pochtli, o del lado izquierdo. Y entonces no tiene nada que ver el colibrí zurdo con el dios de la guerra, que es la voluntad. En el Huitzil, nuestros abuelos mexicas ven un animal muy poderoso, ven un animal muy hermoso y se inspiran en ese animal para ellos ser como ese animal, ¿no? Y pueden volar hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia un otro, pueden cambiar de dirección de un momento a otro, o pueden quedarse totalmente quietos, lo que ninguna ave puede hacer. Y esta ave, les enseñó mucho a nuestros hermanos mexicanos a ser el gran pueblo que son. Nosotros enseñamos, practicamos náhuatl desde la comisión de la gente de México, de Tenochtitlan. Estamos muy arraigados a esta cultura que afortunada o desafortunadamente fue enterrada, y a partir de los años 70, cuando se empieza a construir la línea 2 del metro en Ciudad de México, empieza este redescubrimiento de lo mexica, porque no se tenía conocimiento más que de lo maya. De lo maya hay infinidad de textos, de libros, de estudios, pero de lo mexica es muy nuevo. Entonces el sentido de los españoles a la hora de caer en la invasión era precisamente esto: cortar lo mexica, que no existiera. Por ahí nos contaron una historia, un abuelo que decía por qué somos mexicanos. Y él decía, el abuelo y la abuela que nos contaron esta historia, que es una negación, que cuando se da se culmina la invasión el 23 de agosto de 1521, ya en el calendario gregoriano, porque se tiene registrado que es el 13 de agosto, pero recordemos que el 13 de agosto de 1521 estábamos en un calendario juliano, y de repente los frailes
Ustedes saben bien que en ese tiempo los frailes tenían el conocimiento de la sabiduría, la Iglesia Católica de toda Europa. Para poder hacer algo tenías que pedirle permiso o ser más bien fraile o padre para poder tener acceso a la ciencia, al estudio, ¿no? Entonces estos canales llegan y se dan cuenta que tienen un calendario, pues un horario más exacto de ellos. Los ángeles dicen al Gregorio, güey, no mames, cabrón, llevamos 10 pinches días de desfase, güey, a la verga. Dice el Papa así en verga, dice de un día para otro, pues bueno, se acabó, ya no es 13 de agosto, ya es 23 de agosto, creo que fue en octubre, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, o sea, era el 5 de octubre y de repente por decreto papal pasamos del 5 de octubre al 10 de octubre, entonces la fecha astronómica es el 23 de agosto. La fecha histórica es la que no quieren mover los historiadores, no sabemos por qué, dicen que es modificar la historia, pero la fecha astronómica es desde agosto. Bueno, cuando se consuma esta invasión y Cuauhtémoc entrega a la Ciudad de México Tenochtitlan por orden del Tlactocan de México Tenochtitlan, y les dicen que ya pues ya nomás quedan niños, quedan mujeres y ancianos, y que los guerreros ya todos ya valieron vértebra. Entonces les dicen, pues bueno, las mujeres, los niños y los ancianos estaban listos para ir a pelear. Era un pueblo que tenía sus ideas, y ni los niños, ni las mujeres, ni los abuelos. Ellos estaban listos para tomar las armas y seguir defendiendo México de los titanes. Pero Tlactocan les dice, ¿y qué vamos a hacer si nos exterminan a todos? Los mexicas va a dejar de existir. ¿Quién va a contar nuestras historias? ¿Quién va a contar lo que hicimos? ¿Quién va a contar nuestra grandeza? Entonces decide sobrevivir. Y es donde entra la famosa consulta de México Tenochtitlan. Nuestro sol, si se para Cuauhtémoc del pueblo, dice nuestro sol ya se ocultó también. Nuestro sol escondió su rostro y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez vendrá. Lo sabemos que otra vez saldrá. Una vez más nos volverá a alumbrar. Mientras tanto, enséñele a sus hijitos y a sus hijitas lo cual bonito y hermoso que fue nuestra tradición y nuestro país, ¿no? Nuestro lugar de tierra, nuestra historia. Y que ellos le enseñen a los hijos de sus hijos. Y un día el sol nos va a alumbrar, nos vamos a volver a juntar. Y los tesoros está sucediendo. Los chicas nos estamos juntando por todos lados, como les decía. Y entonces en esta huida de nuestros carnales mexica, cuando Cuauhtémoc entrega esta palabra, se corre por toda la náhuatl la palabra. El güey Tlactoani y Cuauhtémoc acaba de decir que todos tenemos que guardarlo en nuestro corazón, que tenemos que destruir nuestros templos, por así decirlo, nuestras casas de canto, que tenemos que huir, que es inevitable la ilusión. ¿Por qué? Porque el cielo lo dijo. Porque es un tiempo de oscuridad. Nosotros no somos quien para combatir con lo que se dice allá arriba. Ese es uno de los motivos por el cual Moctezuma deja entrar desde un principio sin problemas a Cortés. ¿No? Bueno, entonces en esta huida se van los mexicas, Cuauhtémoc va, se entrega literalmente, no lo cazan, no, él va a enfrentarse a Hernán Cortés. ¿Qué onda, carnal? Ya estuvo, güey, ya nomás quedan mujeres, niños, déjalos ir, ya déjalos. Entonces mientras Cuauhtémoc se iba, toda la gente le iba cantando y iba llorando. Todos los mexicas, las mujeres, los hombres, los niños, veían como su gran Tlactoani iba caminando de dirección a la muerte. Y entonces todos le empiezan a cantar a Cuauhtémoc y a llorar en su partida. Mi señor Cuauhtémoc, un mandato, esconda lo que amo en mi corazón, ¿no? La tierra no existe, usted cocinar, las gotas de lluvia, son de iluminar. Si hay un tantito que son los cuitas, que están los tristes de cuando Cuauhtémoc se va a entregar. Entonces Cuauhtémoc llega con este cabrón del Cortés, que no es un cabrón, la verdad es que llega con este güey y le dice,
Bueno, Carmen, ya estuvo. La única solución que tengo yo contigo es la solución que tenemos los guerreros. Somos guerreros, somos dignos. Y si efectivamente le entrega, guarda. Le dice, mata. Toma mi daga y mata. Si puedes. Lo reto a un duelo 1 contra 1, como muchos de los duelos que existían en México, en todo lo que es el país México, la náhuatl, que ya estaban los ejércitos listos para pelear, y había una manera de que los ejércitos pelearan, que los capitanes, por así decirlo, se pusieran a pelear entre ellos, y el que ganaba era el bando que ganaba simplemente con la fuerza. Porque recuerden que los tres peleas no era de matar, la de capturar era un juego. No se trataba de matar al contrincante, se trataba de capturarlo. Era un juego. Y se acababa el juego cuando tiraban el pan. ¿No? Bueno, entonces en esta desbandada, que se da empieza una cacería de brujas, como se conoce actualmente, y Hernán Cortés ordena que no existan los mexicas, que los exterminen. Entonces los mexicas tuvieron que negar su origen. Entonces veían a alguien con un aspecto pues, el mexica así, digno, caminaba digno, es digno. Entonces se notaba entre un mexica y entre otro, pues eran muy dignos, eran muy guerreros, eran personas muy conscientes, tenían ya una conciencia alta, conciencia súper cabrona que nosotros no podemos imaginar. Y como dijeron que tenemos que sobrevivir para que yo les pueda contar estas historias y ustedes hayan escuchado las historias que hayan escuchado en los lugares donde han caminado sobre nuestra historia, que no está registrada en los libros de texto, empiezan a preguntar a los españoles, caballo, y te veían así, mexica, tú no podías contestar en agua. Y acuérdate que si contestabas en agua, te preguntaban la lengua. Tienes que contestarles en español. Entonces te preguntaban, mexica, y decías, no. Mexica, porque tenías que negarlo porque tenías que sobrevivir. Entonces se dice que el mexicano es esta parte de negar origen. Entonces nosotros ya le quitamos el no al mexicano. A mí cuando me dicen, ¿eres mexicano? Digo, sí. Digo, no, más bien no, soy mexica. Soy mexica, sí. Mexica, lo que se intenta hacer con estas pláticas es de que más que tú aprendas el idioma como un sistema de comunicación, te des cuenta y nos demos cuenta que somos herederos, carnales, aunque sea un 1% de sangre mexica que tengas en tus venas, pero ese 1% se va a activar, te va a hacer irte hasta donde tú quieras. ¿Vale? Entonces, el mexica, este mexica que todos tenemos es el que tenemos que respetar. El mexica, se dicen las historias que el mexica era un invasor y era un culero, pero no es cierto, mis hermanos. Eso lo dicen porque tenían que desprestigiarnos. Cuando alguien hace bien las cosas, él les echa pura mierda. Y así somos. Porque estas ideas de ser así con la gente son muy españolas, ¿no? Son muy allá. Por eso les digo que para poder aprender náhuatl, hay que desaprender español. ¿Vale? Bueno, entonces ya después de la explicación de por qué somos mexicas y por qué somos mexicanos, de cómo se da la consumación de la invasión y del por qué 500 años después estamos aquí compartiendo el náhuatl, filosofía, pues bueno, muchos guerreros han caído, como dicen una de nuestras canciones, y gracias a ellos ahora yo tengo la oportunidad de tener mi banda de rock con mi hago, ¿no? Tengo la oportunidad de compartir esto. Tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes para que ustedes lo expandan. Porque tenemos que ser cada uno general de nuestro propio universo. Necesitamos gente consciente, gente que quiera tejer. A eso venimos, a hacer alianza, a tejer. Eso es náhuatl. Los que tejen con la palabra, en armonía. La palabra en movimiento, en armonía. Y entonces, de aquí me decían ayer que querían aprender de números. Todo en el náhuatl está ligado. Ahorita puede ser que, como son cosas nuevas, como que te entren unas y otras se te olviden con el tiempo.
Pero el náhuatl está en tus pies, está en tus manos. En el náhuatl, a diferencia del español, no se cuenta en decimales. Aquí es en veintenas. ¿No? Es un sistema decimal. Es del 1 al 20. 20, 40, 60, 200, 400, 8000. ¿Vale? Así se cuenta. Y entonces, ¿por qué de 20 en 20? Tiene que ver con la creación del humano desde la cosmovisión de los mexicas. Y no solo de los mexicas, sino de la mayoría de los pueblos. Ustedes saben algo que me parecía tener un poco de conocimiento. ¿Saben quién es el que, ya les había dicho, ¿no? ¿Quién es el que nos da la vida? Cuando nacemos. ¿Quién es el que entra? Cuando nacemos. Se los dije al inicio. Quetzalcóatl, el hijillo, el aliento de vida, ¿no? Pues Quetzalcóatl siempre va a ser el carnal que anda viendo por los humanos. Antes de nosotros existieron 4 humanos que nos crearon con sus carnales, principalmente Tezcatlipoca, su hermano mayor. Y ellos se dedicaron a hacer, pero en el quinto sol ya Tezcatlipoca dijo, no, pues ya estuvo, bueno, estos güeyes no entienden, siempre se terminan matando, no saben hacer nada, siempre terminan catástrofe, nosotros estamos hartos de ser humanos, de hombres. Y Quetzalcóatl dice, no, lo voy a volver a intentar. Y pues los números tienen que ver precisamente con la creación del hombre y el sustento del hombre. Entonces vamos a tener 4 números primarios. C, O, Y, A. Vamos a tener estos primeros números. C viene de centro. Centlic y Tosneki, maíz. Ome viene de omic. Omic y Tosneki, hueso. Y viene de yestli. Yestli y Tosneki, sangre. Nahui, Tantahuía, que significa algo que es carnoso. Algo que es carnoso. ¿Por qué dice chingue? ¿Qué tiene que ver el maíz, el hueso, la sangre y la carne? Bueno, ¿cómo estamos hechos? También las historias de los mayas, las historias de los quechuas, las historias de los purépechas tienen que ver siempre con el maíz, con huesos y con sangre. Curiosamente, todos los pueblos tienen este origen común. Y entonces tenemos que Centli, cuando Quetzalcóatl baja a Tehuacán, Puebla, está registrado que está el maíz primigenio. Está registrado con carbono 14, que el más viejo que han encontrado está en Tehuacán, Puebla, y curiosamente la leyenda cuenta que Quetzalcóatl se convierte en hormiga negra porque las hormigas negras eran las que conservaban, que resguardaban el maíz. Y entonces Quetzalcóatl, uno de sus tótems, uno de sus nahuales de Quetzalcóatl es la hormiga. Entonces esta hormiga se convierte en Quetzalcóatl en hormiga para poder que la lleven a agarrar un maíz y poder darles ese sustento a los hombres, porque a la hora de crearlos necesitaban que darles de comer, que lo que les da de comer es maíz, pero antes de darles de maíz, con estos 3 los crea. Primero se dice la creación de lo mexica, que Quetzalcóatl baja al inframundo por los huesos de los humanos de las otras 4 eras, porque los necesitaba. Y quien tenía esos huesos era Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, que son la señora y el señor de la religión de los muertos, ¿vale? Y entonces, Quetzalcóatl baja con Mictlantecutli, ¿no? Le dice, oye, carnal, la neta quiero como que armar otros humanos, ¿no? ¿Qué pedo?
préstame los huesos, ¿no? Los necesito. Porque para poderlos hacer, pues necesito los huesos. Le dice, no, está cabrón, güey, va a estar difícil, güey. No te los puedo dar, güey, son míos. O sea, ellos los seguían, ¿no? Ellos eran los poseedores de eso. No, está cabrón, carnal, no te los puedo dar. Pero no, ándale, carnal, no, acá en el intento. Y el Mictlantecuhtli le dice, órale, va. Y le da un caracol. Un Antecocoli. Los Antecocoli tienen esto hasta el final, la puntita. Para poderlos hacer sonar, hay que hacerle la boca. Entonces el caracol que le da Mictlantecuhtli a Quetzalcóatl, pues es un caracol sin la boquilla. Y le dice, si lo haces sonar, te doy los huesos. Dice, pero como siempre en las historias bonitas de la gente grande que siempre quiere ayudar a los demás, Quetzalcóatl es muy bondadoso, muy chido. Llega una avispa. La avispa le tira el barro, se mete adentro del y empieza a sumar. Lo hace sonar, ¿no? Pues cuando lo hace sonar, pues, no le queda de otra, porque él le dijo que lo hiciera sonar, pero no le dijo cómo. Quetzalcóatl lo logra y le da los huesos. Pero Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli no quedaron contentos, porque les ganó limpio. Y entonces le ponen una trampa y hacen que Quetzalcóatl se caiga. Cuando empieza a salir con los huesos cargando, y ahí va saliendo, le ponen una trampa y Quetzalcóatl cae. Se lastima. Y estos huesos se rompen. Los huesos que rompieron de la nueva generación se rompen. Y es por eso que dicen que no somos iguales todos los humanos. Unos son blanquitos, otros son gordos, otros son altos, otros chaparritos, porque como los huesos se rompieron, ya no pudieron hacer todos los humanos iguales. Entonces Quetzalcóatl sale, logra salir, llega otra vez a tierra, sale del inframundo y necesita esos huesos, entonces como se rompen, volverlos a formar. Entonces para darles vida, ¿qué es lo más sagrado que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que da vida? La sangre, el vital líquido. La sangre es el vital líquido que todos aprecian y añoran, ¿no? Y la sangre en todas las culturas del mundo siempre ha sido líquido vital y tiene que ver con sus constituciones y sus creaciones, y la sangre siempre va a estar presente. Pues Quetzalcóatl se quita el mastla, saca el pene, agarra una punta de maguey y se pincha el glande. Empieza a rociar su sangre de Quetzalcóatl, que no es cualquier humano, es Quetzalcóatl, cabrón, de esos huesos. Entonces Quetzalcóatl se pincha, echa esta sangre a los huesos y empieza a molerlos. Hace masa. Esa masa hace carne. ¿Vale? Entonces crea al hombre y por último les da el maíz. Porque ya después de que crean los nuevos humanos, dicen, ¿pero qué van a comer mis hijos? ¿Qué van a comer estos cabrones? ¿Qué van a tragar? ¿Qué puede dar? Porque no son como el jaguar, no tienen los dientes de jaguar, los 5 de un cocodrilo, o la manera de vivir de una serpiente. No tienen raíces como los árboles. ¿Qué le van a tragar a estos güeyes? Pues entonces sabe que lo que podía comer era maíz. Y entonces por eso es en la parte donde Quetzalcóatl se convierte en hormiga, va a Tehuacán, Puebla, y allá en Tehuacán, Puebla, recoge el maíz, les enseña a los humanos cómo trabajarlo, a Zipactón, a Yoshomoko, que son los primeros humanos que existen. Así como existe una Adán y Eva, en la cultura de China existen los dos primeros humanos, que es Zipactona y Yoshomoko. ¿Vale? Entonces Zipactona y Yoshomoko crean y él les enseña a trabajar, a sembrar el maíz. Y entonces los números, los primeros 4 números, tienen que ver con la creación del hombre y la mujer, del atlacayo, de la humanidad. Y de ahí empezamos a caminar a los siguientes 16 números, que tienen que ver otra vez con el hombre y la mujer. Entonces tenemos que es C, Ome, Y, Nada. Los primeros nombres: maíz, hueso,
sangre, carnosidad o algo carnoso, carne. Pero el nombre, el número se dice así nada más. Se, Ome, J, Nahui. De ahí venimos a Macuili. Macuili Kictosneki quiere decir Mai, mano. Ocuili, gusanos. Larva, oruga. Tus dedos, una mano con orugas. Y después viene Chico hace, Chico hace, Chico me, Chicuelli, Chico nahui. Chico es como más y fracción, ¿vale? 5 más 1 más 2 más 3 más 4. Entonces vamos a tener que el quinto, dijimos que es ¿qué? Macuili, que viene de mai, mano, y ocuili, gusano. ¿Vale? De ahí viene el prefijo chico. Chico hace, chico me, chicoey, chiconahui o chicnahui. Y de ahí viene mactlacli, quitosneki, como que le agarras dorso. O sea, ya tiene las dos manos arriba. Mactlacli. Y otra vez se repite, Mactlacli, se, Mactlacli, ome, Mactlacli, de, Mactlacli, nahui. Mactlacli, nahui son 10 más 4, 14. Nos sigue otra división que va a ser Cachtoli. Cachtoli, Kictosneki, que es desequilibrado. ¿A qué se refiere? Tenemos entonces que aquí es Macuili, aquí es Mactlacli y aquí es Cachtoli. Se refiere a que ya son 5 más 5 más 5, aquí son 15. Y te repito, nuestro sistema de numeración no es decimal, no es de 10 en 10, es de 20 en 20, es vigesimal, es binario. Cachtoli, y entonces se repite otra vez. Cachtoli, se. Cachtoli, ome. Cachtoli, j. Cachtoli, nahui. ¿Vale? Cachtoli, nahui, entonces son 5, 5, 5 y 4. Me falta 1, que ese va a ser la totalidad, una cuenta. Y entonces, ¿cómo se dice 20? Vean cómo se va a decir. Sem, o, wa, li. Una vez más, ¿qué vocablo se repite? Sí. El se significa que es 1 y powali, solo powali, significa cuenta. Sempowali, una cuenta. Una cuenta equivale a 20. Eso significa que tú, y cada uno de los que estamos aquí somos una cuenta. Gabito, te pido un favor, ¿me prestas tu collar? Las cuentas, ¿por qué son importantes y por qué a nuestros abuelos les gustaban mucho este tipo de collares? A los mayas, a todos los monacos, todos usaban cuentas. Porque las cuentas representan precisamente ya sea un año, una persona, ¿vale? Entonces cada uno de estos es una cuenta, es una persona. Que vale 20. Entonces esto vale 20, esto vale 40. ¿Cómo diríamos entonces 40? Siguiendo las reglas que les he estado diciendo. Omepowali. Omepowali. Serían 2 cuentas. ¿Cómo dirías 60?
60. ¿No? ¿Cuántas son? J Powali. 3 Powali. ¿Cuentas? J Powali. 3 cuentas. ¿Cómo diríamos? 80. Nahui Powali. Nahui Powali. 4 cuentas. ¿Cómo diríamos? 5 cuentas. Makwi Powali. Makwi Powali, ¿cuánto vale? 100. ¿Cómo diríamos? 6 cuentas. Chico hace Powali. Acuérdense que para el 6, el 7, el 8 y el 9 vamos a meter el chico más el C, Ome, Y, Nahui. ¿Cómo diríamos 7 cuentas? Chicome Powali. ¿Cuánto vale Chicome Powali? 7 cuentas. ¿Sabes matemáticas? 140. ¿Cómo diríamos 200? ¿Cuántas cuentas son? 10 cuentas. Ese es el problema del náhuatl, que como estamos acostumbrados a contar de 10 en 10, cuando te dicen 200, tú estás pensando en vigesimal, pero no. Digo en decimal, aquí es vigesimal. Si te dicen 200, tienes que primero ver cuántas cuentas son. ¿Cómo diríamos 15 cuentas? ¿Cuál era el de 15? ¿Se acuerdan? Desequilibrado. ¿Cuál era el desequilibrado? Kashtoli. ¿Cómo diríamos 15 cuentas? Kashtol Powali. 15 cuentas. Y así. Pero llega un momento en que vamos a llegar a 19 cuentas. ¿Cómo se dice 19 cuentas? Es Kashtoli Nahui. Porque acuérdense, Kashtoli C, 16. 15 y 2, 17. Kashtoli Y, 18. Kashtoli Nahui, 19. Kashtol Nahui Powali. ¿Y eso qué número es? Kashtol Nahui Powali es el número que es 19 cuentas. ¿Cuánto es? No, 380. ¿Cómo creen que se diga 400 entonces? Siguiendo esta regla, que es el siguiente prefijo. Pues no se puede, porque otra vez tendría que ser C, pero con otro prefijo. ¿Y cuál es el prefijo que va a seguir para decir 400? ¿Han escuchado el canto de amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces? ¿Sí? ¿Y cómo se llama el pájaro? ¿Cómo le dicen? Censontle. Ahorita vamos a ver de dónde viene ese censontle. Estos son los primeros 5. Entonces va a ser, después es chico, más estos, para 6, 7, 8, 9. Luego dijimos Mactlatli, ¿no? Luego Kashtoli. Luego dijimos Powali, 10 cuenta. Y después va a ser Tzontli. Tzontli quiere decir Ictoseki, cabellera. Tzontli quiere decir cabellera. Cuando tú dices 400 te refieres a muchos o a muchas. Entonces, ¿cómo diríamos 400? No, ya no es Powali. Porque dijimos que Powali solamente te va a llegar hasta 380. Cambia el prefijo a 400 porque es decimal, repito, no es decimal. Entonces dice Sen Tzontli. Amo el pájaro del censontle, pájaro de 400 voces. Entonces al censontle le falta algo para que sea el pájaro de 400 voces. Sensotonto, toto, pájaro. Sensotonto, si es censontle. Sensototo. Entonces Sensontli va a ser 400.
¿Cómo es 800 entonces? Ometzontli. ¿Cómo es 1200? Yo, la fuerza ya tiene que pensar en decimal. Jeitzon. 1200, Jeitzon. 1600, Nahuitzontli. Y así vamos a caminar. El siguiente prefijo que vas a llegar en los números es otro que ocupamos mucho. Chiquipili. Chiquipili que Tosteki quiere decir morral. Esto va a valer, entonces dijimos, este vale 5 más los estos, mide 10 más, Ashtoli 15 más, Owali 20 más, Tzontli 400 más y Chiquipili 8000 más. A ver, de ejercicio les voy a dejar ahorita, se lo hagan rápido. Siguiendo estas reglas, saquen su año de nacimiento. Les voy dando un minutito, vayan pensando, anótenle ahí a ver a dónde llegan. Entonces, 8000 sería Senchiquipili. Acuérdate, siempre va a ser primero. Senchiquipili, 8000. Omechiquipili, 16000. ¿Vale? A ver, ¿en qué año nacieron? Macuili, exactamente. Pliome, cuentas de 402. Macuili, Pliome, es donde la izquierda. Macuili, irse hasta doble. Zontli, 400. 5 veces 400. 400. ¿Y cuántos nos faltan para el 2002? Nada más 2. 2000. Macuilzontli Ome, 2002. Por ejemplo, 1986. Lo primero que hay que hacer es ¿cuál de estos cabe aquí? Como las divisiones. De aquí, pues es el de 400. El de 8000 ya se pasa. ¿Cuántos 400 necesitamos para 1900? 4. Sería Nahui. ¿Nahui qué? Nahuitzontli. Pero ahí, ¿qué número va apenas? Ahí va. 1600. ¿Cuántos nos faltan? 300. 386. ¿Cómo se dice 386? ¿O qué tenemos que hacer? 380, ¿cuántas cuentas son? Serían igual. Sería Powali. ¿Cuántas cuentas son 380? Kashtoli Nahui, 19 cuentas. Entonces, Nahuitzontli, Kashtoli, Nahui, Powali. ¿Pero cuántos nos faltan todavía? Ya llevamos Nahuitzontli, 1600 más Kashtoli, Nahui, Powali, 380, llevamos 1980. ¿Nos faltan? 6. Entonces se dice 6, se chisó, se dice. La bronca de nuestro sistema, vuelvo a repetir, es que como es vigesimal, entonces se vuelve un pinche desmadre pensar en vigesimal porque todas las cuentas las tienes que pensar ya de 2 en 2. Entonces los números indivisibles aquí va a ser siempre Chiquipili, Tzontli, Powali, Kashtoli, Mantli, Chico, Macuili, Nahui, Jay, Ome, Se. Todos los demás números se construyen a partir de todos estos puntos. Recuerden que el sistema de cálculo, que es el que manejan en Holanda y en muchas grandes sociedades como Suiza también, que vinieron a copiar el sistema de cálculo que teníamos de Chica aquí, y se lo llevaron para allá, por eso se llamaron para allá, pues el seguro social, la educación es a huevo. O sea, tú te enfermas y el Estado te paga. Ellos dicen ser enfermas, pues son más del sistema de cálculo, que se lo trajeron de acá. El primer lugar en el mundo donde existe la educación pública, gratuita y obligatoria fue en México, Tenochtitlan. Sí, carnales. México, Tenochtitlan enseña eso al mundo.
la educación pública gratuita y a huevo obligatoria, porque si no llevabas a tus hijos a la escuela, te metías en un pedo como papá o como mamá. Y ahí no era como, señores padres de familia, les pedimos que vengan a la junta, porque esto, no, ahí era Guerra Florida. llamada de atención, estos güeyes no cuidan a su hijo, exhibición ante el pueblo. Segunda, no, estos güeyes se vuelven esclavos, que eres esclavo, no eres como los negritos, como una aquí, que están ahí, no, sino solamente les daban bien de comer, pero trabajaban, no tenían derecho a salario, ni a bienes, ni a mujer, ni a nada, perdían todos sus derechos, por decir, solamente podían decir, pero comían bien. Y la tercera y última ya era la muerte. No entendió, este va a ser un mal padre y no podemos permitir tener no buenos padres en nuestra sociedad. Cuello. Por eso solamente había 3 oportunidades. Cuello. Y ya posiblemente de ahí venga, tienes 3 para venir, cabrón. Una. Ya estoy. Entonces, muchas cosas que son del náhuatl están así como bien escondidas en cómo nos han educado nuestros padres. Porque esta palabra que les dije de Cuauhtémoc, que les escóndalo y solo enséñenlo, pues ya muchos ya perdieron conciencia de eso, porque solo se los enseñaron como a nosotros. Por eso nosotros, como les decía la clase pasada, seguimos teniendo la costumbre, la tradición de que cuando llega un viajero, un extranjero, o quien sea, y necesita ayuda, hospedaje o agua, o te pide ayuda, siempre nosotros les servimos. Y nos quitamos el plato de la boca y lo compartimos con esa persona. Y como dicen, donde come uno, come 20 y cosas así. Y ese tipo de aprendizajes y enseñanzas son precisamente de la cosmovisión y las formas y costumbres de nuestros pueblos nativos. Porque repito, el náhuatl, el mexica, no era el más chingón, pero lo que sí hizo fue que aprendió de todas las demás culturas, sintetizó lo mejor de cada cultura en la suya. Los náhuatl, sí, podríamos decirlo, fueron una copia, copiaron lo mejor de cada cultura que conocieron, porque recuerden que caminaron más de 200 años para llegar a su lugar. En ese caminar y peregrinar antes de fundar México Tenochtitlan, estuvieron aprendiendo de muchos pueblos. Cuando ellos fundan, ya eran unos cabrones porque se la pasaron aprendiendo lo mejor. Cuando empiezan a tener esta parte que dice la historia, la invasión y la expansión del imperio mexica, que llega hasta el Nicananahuac, que no es Nicaragua, es el Nicananahuac, aquí termina el Anáhuac. O sea, hasta allá, hasta Nicaragua, los mexicas ya gobernaban. Les hubieran dado, no hubieran llegado estos güeyes, les dan 50 años más y llegan hasta con los hermanos de Perú y hasta abajo, mapuches y toda la banda, neta. Pero no olvidemos que en Xochicalco, lo que decías, Carmen, en el lugar de las flores, ahí era un lugar donde los sabios de todo el Anáhuac se juntaban. Se llama en el lugar protegido de las flores, Xochicalco, que es también un lugar de un punto energético, es un paso cenital también, se mete el sol y se hace algo bien cabrón allá adentro. Bueno, en estos lugares venían los sabios de todo el mundo. ¿Y qué era ser sabio de todo el mundo? Pues era ser flor. Venían las flores de todo el mundo a compartir conocimientos, compartían los conocimientos y se regresaban a sus pueblos. Las convenciones estas de científicos, de pueblos, existían en el Anáhuac. La Universidad de Quetzalcóatl estaba en Cholula. Todos los pueblos mandaban a los que querían tener el grado Quetzalcóatl, los mandaban a estudiar a Cholula Pueblo. Y es una de las razones por la cual es de el teocalli más grande. Cholula significa el cerro hecho a mano. Es literalmente un cerro, pero todo lo hicieron a mano. Es una montaña. Se ve montaña, pero no es una montaña, es un teocalli. Ajá. Se está tapado, pero es un teocalli que hicieron los humanos. Pues es el cerro hecho a mano. Y bueno, en este sentido, pues bueno, aquí están los números. Ya les platiqué un poquito de la historia, de la filosofía, de la creación de nosotros como humanos aquí en México. Sí, ¿cómo contaban? Por ejemplo, güey, pero es que hicieran 10 millones de granos de maíz, ¿cómo le hacen ahí, güey? Bueno, ¿cómo se dice 10 millones, güey? Bueno, es que ellos no eran así. O sea, ellos, ¿cómo le dicen? Medidas. Cuando vamos, ¿cuánto quieres de una medida? En los pueblos todavía venden por medidas.
que son las medidas de charolitas, y la medida 15, la medida 20. Ah, bueno, entonces, ¿cuántas medidas? Que yo quiero 20 medidas, Sempohuali medidas. Son Sempohuali costales de maíz. O sea, todo lo contaban así. Ajá, era más global. Sí, más práctico, no eran como del 1, 2 y la matemática y el álgebra, ¿cómo le hacían para la física cuántica, güey? ¿Cómo le podían estudiar? No lo necesitaban, carnal. Estos güeyes no lo necesitaban, neta. Eran tan cabrones sí, más que un idioma era el explicar la forma de actuar de la raza, ¿no? Claro. Todo lo que escribían. Todo. Y lo hablaban. Recuerden que ellos no escribían así como nosotros. No, ellos era un sistema ideográfico, pictográfico. Pero esas ideas, esto que le acabo de hacer, pues, es un códice, un jeroglífico, no. Esto significa algo. Esto quiere decir algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chicoase, Oli. Este es un onomástico. Y todos aquí tienen su onomástico. Todos. Y su onomástico es un número y uno de los 20 glifos. Ese es tu primer nombre. El segundo nombre te lo ponen tus papás. Es que es bien travieso y el güey no, o le decía a mi pequeñito, Topinzi. Es que suda mucho de la cara, Ashayaka. ¿No? Y tu tercer nombre era el que te daba la sociedad. Quetzalcóatl, Titlacahua, Tezcatlipoca, Chimalpopoca, ¿no? Entonces teníamos 3 nombres. El onomástico, este es hijillo. Cuando yo nazco, respiro una energía de 6 movimientos. Eso fue lo que registraron los abuelos. Por eso sabían que cuando ya nacían, decían, tu hijo nació en tal fecha, va destinado hacia tal, y entonces a los papás les explicaban los tonalpoque, en qué trecena había nacido, en qué día había nacido y hacia dónde los podían dirigir y cuáles iban a ser sus aptitudes y sus debilidades. Y sobre eso trabajaban los primeros 7 años de su vida. Estaban 7 años a cargo de los papás, los niños, y a partir de los 7 años empezaba a hacerse cargo, por así decirlo, el gobierno, el Calmeca o las Tepochcali, en cargo de la educación de los niños y de las niñas. Todos tenían derecho a estudiar, pero lógicamente que los que eran hijos de los Tlatoani, güey, por el nivel de preparación y ya de conocida de los Tlatoani, güey. O sea, los Tlatoani no eran como, o sea, con todo el respeto, como Peña Nieto y como Calderón, no eran así, carnal. Son unos pendejos, güey. Los Tlatoani eran gente totalmente preparada, chingona, güey, con una espiritualidad y una integridad así cabrona, güey, al grado de, como les digo, cuando Cuauhtémoc se va a entregar, todo el pueblo, güey, se pone a llorar por él, güey, como si fuera Jesucristo, por así decirlo, sin ofender, el que se está matando en la cruz, güey, que la gente llora y siente que pues Cuauhtémoc cuando se va es una onda así, todo el pueblo le llora, porque es un güey cabrón, o sea, es un güey, por así decirlo, iluminado. Y entonces ellos ya tenían esta preparación de sangre. Muy cabrón, o sea, desde sus papás, sus mamás eran güeyes muy cabrones que los preparaban desde chiquitos a ser unos cabrones de grandes. Nosotros como macehuales, como gente común del pueblo, podíamos alcanzar esos lugares. Pero ya más bien ya dependía de cada uno de nosotros. Pero no se te negaba el acceso a. Tú tenías acceso a todos los niveles de educación. Pero lógicamente que los hijos del Tlatoani y de los hijos de los altos mandos de las sociedades antiguas, lógicamente que por el linaje que traían, ya tenían desde casa esto. Entonces, por ejemplo, las peleas de los abuelos era, es que los purépechas trabajan muy bien el metal, hay que ir a hacer alianza, necesitamos esto. Llega una delegación de Posteca, somos mexica, venimos acá a compartir, queremos ver, en Posteca veía, mira, que trabajan bien. Llegaban a México los Posteca. No mames, Montezuma, estos güeyes trabajan el oro, la lámina, cabrón, güey. Nosotros no logramos eso, güey, tenemos que aprender esa técnica. Ok, dile que queremos tener ruta de comercio con ellos, que nos enseñen. Y otra de los Posteca, pero ya mandaron una delegación. ¿Qué onda, carnales? La neta necesitamos de sus saberes, sus conocimientos, queremos compartir, vamos a troquear. No, la neta, ustedes nos caen gordos, no queremos saber nada. Dile a ese güey del tal Moctezuma que no se arma. Ok, ya, se regresaron. Dice ese güey que no. Ok,
llévale 50 escudos, 50 arcos, 50 macabros. Dile al cabrón que tal día nos vemos. Entonces les mandaba las armas. 50 contra 50. Y tumba el pan. Y era la manera en que por eso peleaban. Y entonces ya los mexicas cuando ganaban, pues ya ellos después veían obligados a compartir, ¿sabes? ¿No? Pero era un pedo así, no era un pedo de que, no, chingan su madre todos a la verga y se mueren y violan. No violaban las mujeres, no maltrataban sus teocalis, no les cambiaban sus dioses, ni su lengua, ni nada. Lo único que imponían era su idioma, que ya los tratos tenían que ser en náhuatl, y es una de las razones por la cual México y muchas partes de la náhuatl, que es desde la Alaska hasta la Patagonia, están nombrados en náhuatl. Seattle, acá en Estados Unidos, es náhuatl. C1, agua. CH, 1, agua. ¿Vale? Nicaragua, Nicananagua. Aquí llega la náhuatl. Guatemala, no es Guatemala, es Guatemala. Y así cada nombre va teniendo su por qué, ¿no? Es mucha información, hermanos. La verdad, el náhuatl es mucha información. Si ustedes quieren meterse ya más profundo a así hablarlo, pues lo primero que hay que tener en cuenta es esto, que para aprender a hablar náhuatl hay que desaprender español. Hay que desaprender las formas. Y pues ellos tenían unas cuentas muy perfectas, muy chingonas, al grado que el Caupohuali, que lo conocen como el calendario azteca, lo bien llamado calendario azteca, está considerado oficialmente por todas las regiones del mundo y los científicos como el calendario más exacto del mundo. Y no tenían calculadoras, y no tenían computadoras, y no tenían microscopios ni telescopios. Solamente la observación, la paciencia y el transmitir los conocimientos sin negarlos. Porque uno de los problemas de esta humanidad y de la forma occidental es que cuando aprendes algo no lo quieres compartir porque tú quieres ser el sabio, el que siempre pueda ser el que diga, le dice a todos. No, acá nuestros carnales mexicas de todos los pueblos no eran así. Ellos decían, carnal, ¿quieres que sea tuyo este conocimiento? Compártelo. Porque si no lo compartes, no es tuyo. Para que sea tuyo, lo tienes que compartir. Yo tengo una duda. Si nosotros compartimos, ¿de dónde sale que dicen que el mexicano no le gusta que otro mexicano avance? Porque esa filosofía, vuelvo a repetir, es de los españoles. Ellos nos echaron a pelear pueblos contra pueblos. Ellos fueron los que le dijeron a los tlaxcaltecas. Los engañaron, carnales. Porque como sabían que era de pelear, les vuelvo a repetir, yo me alío contigo y vamos y le partimos mal a los mexicas. Y cuando termine eso, güey, ustedes tendrán su autonomía. Les mintió, los enredó. Malinche no es la mujer, ¿eh? Malinche es Cortés. Ajá. A quien le decían Malinche no era Malinche, era Cortés. Malinche significa el que posee a esta Malinari. No le decían el señor enredadera, porque enredaba a los pueblos, enredaba a la gente, les envenenaba el alma y los echaba en contra. Envenenó a tantos pueblos que al final, 20, 30 años después, 10 años después de la consumación de la invasión, los tlaxcaltecas todos se dieron cuenta de que la habían cagado. Este güey se las había metido completo. Sí, así, literal. O sea, ya los traicionó. Todo lo que les había prometido les tuvieron el mismo destino que los mexicas. Los mataban, los torturaban, les cortaban los pies, las manos, la lengua y cuando no tenía la cabeza. Entonces, pues esta idea, pues, vuelvo a repetir, viene sembrada de allá. Mexica siempre es orgulloso, pero no es un orgulloso así como mamón, sino se siente digno de usar sus ropas, de usar sus collares, de hablar su lengua, de compartir, de trabajar juntos en equipo, trabajar la comunidad, trabajar, decía nuestra abuela, trabajar la comunidad, ¿no? Y entonces, pues, hablar náhuatl se invita a eso, a tener la comunidad, te lo ponen, a volvernos a hermanar, a dejarnos ya de que si soy chilango, güey, porque por ejemplo los chilangos, también esto de los chilangos es una reminiscencia de ese mismo sentimiento.
Mata a un chilango y harás patria, en el norte escribe. Y entonces por eso les digo que es importante recordar entonces, todo esto, porque nos hace recordar que entonces, sí, lo que viene mencionado Tania, hemos mencionado aquí, que en este despertar, todo el mundo, curiosamente, también el mundo viene a México, güey. Sí, Y están buscando encontrando, un nuevo ecosistema. sí, todo lo maman de aquí. Otra vez, una vez más, yo me doy cuenta hasta que vengo aquí, cuando me voy a una danza de sol, una danza de luna, cuando ando de aquí para allá, los extranjeros están buscando de dónde mamar, porque ya lo que ellos quieren no los satisface espiritualmente. Nunca tuvieron una identidad de raza como la que tenemos nosotros en este país. Ellos, por ejemplo, se volvieron, eran digo, católicos, cristianos, y después se fueron separando, pero sigue siendo esa línea al final de cuentas. Sigue siendo ese mismo libro interpretado cada quien como quiere, ¿no? Y nosotros seguimos, a pesar de tener esta religión católica, pues seguimos haciendo el 3 de mayo, que les dice la Santa Cruz, y que, ¿por qué una piedra cruz en el cielo? ¿Por qué una piedra cruz? Y bueno, pues es una reminiscencia de la petición de lluvias al Tlaloc. Y entonces todos subíamos a lo más alto de nuestros hogares a poner una cruz que no era la cruz de Cristo, sino la cruz de los rumbos, la cruz de los vientos, sino, sí, y entonces cada 3 de mayo la gente ahora cree que hace la Santa Cruz, pero no, es una petición de lluvias. Ahorita solamente es una breve introducción de la filosofía y de lo bonito y hermoso que es nuestro país y de lo culero que nos cuenta la historia en los libros de texto gratuitos. Y da tristeza que solamente se sepa de los mexicas, que eran unos invasores corazones. Y esa es una tristeza profunda que nuestra historia de uno de nuestros pueblos más cabrones que hemos tenido se ha denigrado de esa manera. El pueblo de Mexica era un pueblo muy culto, muy pulcro, muy sabio y muy respetuoso. Si tú violabas a una mujer, no te preguntaban si querías vivir o morir, te mataban. O sea, no, güey, este humano no nos sirve, güey. Este güey va a corromper a otros humanos para que esto siga existiendo. Si tú robabas, no te cortaban las manos, te mataban, porque sabían que esa acción en una sociedad no funciona, lastima, lacera. Si tú engañabas a tu adulterio como hombre o como mujer, te mataban a pedradas o a palazos, porque no eras un ejemplo digno de un mexica, güey. Porque los mexicas eran chingones hasta en actuar. Es que es una mentira. Para justificar, fíjate, para que el Papa aceptara la invasión de los pueblos nativos, la única manera de que no te la sienta pedo aquí como invasor, como Hernán Cortés, porque Hernán Cortés fue juzgado. Ajá. Y para que no fuera, la única manera que podría hacer era que ese pueblo tú lo consideraras bárbaro, caníbal. Y entonces ellos inventan el sacrificio humano, inventan el canibalismo como excusa para poder justificar la invasión ante el Papa, porque Hernán Cortés no podía hacer nada sin la autorización del Papa. Exacto, por eso mataban en el nombre de Dios. Bueno, ya pues vamos terminando y pues muchas gracias, carnales, por venir. Ya les